Cuando nadie mira, frente a las personas solemos ser de cierto modo, hablar de cierta manera, comportarnos con base en los convencionalismos sociales más aceptados. Pocas personas se salen de los estándares de idoneidad en público, y no siempre suelen ser bien vistos, pues bueno, formo parte de esa inmensa mayoría que esconde su verdadera identidad para poder encajar con los demás. Soy Gael y esta es mi historia. Desde los 17 años comencé a ver cosas que no existen para los ojos de la mayoría. Seres que son monstruosos y que si notan que los puedo ver, me persiguen a todos lados, para susurrarme cosas sin importar si es de día o de noche. Ver estas cosas tiene una ventaja, porque también me muestran la verdadera personalidad de la gente. Cuando las personas son buenas, amistosas, regularmente nada las rodea, pero si son envidiosas, mentirosas, mala gente, están rodeadas de toda clase de seres, como si ellos se sintieran atraídos por esta clase de sentimientos negativos. Tras años de manifestar este don, yo experimenté toda clase de cosas, y trataba de evitar a las personas con maldad, aunque también aprendí a diferenciar entre la gente que realmente busca dañar y la que alberga sentimientos negativos como la ira, tristeza y frustración. También tuve la fortuna de que mi abuela contara con este mismo don. Ya no estuve solo y dejé de creer que estaba loco. Ella era una mujer mayor, que pudo vivir con normalidad y me mostró cómo callar las voces e ignorar la mayoría de los avistamientos. Sin embargo, ella falleció cuando yo solo tenía 20 años, aunque me dejó una clase de escrito y me enseñó a que podía tener una vida casi normal. Ahora tengo 22 años y hace apenas unos pocos meses conocí a una nueva clase de personas. Me refiero a los que son realmente malos, a cómo identificar a la gente dañada capaz de todo y sin remordimientos. Una familia se mudó al vecindario donde yo vivo. Ellos son 5 integrantes, 2 hombres, uno de 12, uno de 20 y la hija de 19 años. Cuando los veía juntos notaba que una clase de seres en forma de sombras los seguían. Si bien ya los había visto antes, nunca noté a tantos en un solo sitio. Era raro de ver y si me agarraban distraído, me sacaban un buen susto. A esta clase de sombras yo las podía ver solo cuando había muertos cerca. No quiere decir que ellos lo ocasionaran. Lo que yo supongo es que eso los atraía. Sobre todo la carga de sentimientos negativos que suelen acompañar el fallecimiento de alguna persona. La primera vez que los noté fue cuando visité un hospital para ir a ver a un familiar internado. La segunda ocasión, que confirmó mi suposición, fue cuando conducía mi auto y debido a un choque se paralizó el tránsito. Al pasar justo frente al accidente, vi uno al pie de una persona que yacía tendida en el piso cubierta por una sábana. Creo que todos sabemos que eso significa que la persona en cuestión falleció. Pero verlos rondar por esa casa me confundió mucho. Traté de no darle mucha importancia, pero el misterio de esta familia no me dejaba en paz. Con su presencia en el vecindario los avistamientos se hicieron mucho más frecuentes y volví a escuchar voces, por lo que me propuse investigar el origen. El hijo mayor, Santiago, estudiaba en la universidad, así que no se encontraba mucho en casa durante el día o entre semana. Yo tenía 23 y él 20 años, así que acercarme a él fue sencillo. Teníamos muchos gustos en común y eso facilitó mucho el acercamiento con la familia. Con ese pretexto llegué a ir a su casa en muchas ocasiones, a jugar videojuegos sobre todo, y en algunas otras ocasiones asesorar en algunas materias para el ingreso a la universidad a la hija de la familia. Sospechando del padre, decidí observar su rutina. Era una persona ordinaria, de esas que mienten para ocultar su verdadera personalidad, de las que sienten vergüenza de mostrar tal cual son. Él se iba casi todo el día y estaba solo los fines de semana. Era una persona común. La madre, por otra parte, ocultaba más secretos. Tratando de encontrar el origen de mis visiones, yo descubrí que ella tenía un amante, el cual miraba todas las semanas, los días miércoles con el pretexto de ir de compras. Su hijo mayor también lo sabía, pero decidió callar pensando en la estabilidad de su familia. La hija del medio, Emma, sí que tenía una vibra pesada, y en ocasiones su presencia atraía criaturas que emanan de las emociones negativas. No me parecía que fuera mala. Ella no se sentía conforme con su nueva vida, y solo pensaba en regresar a su antigua ciudad. La gran sorpresa para mí fue darme cuenta que el hijo menor, Hugo, era el origen de todo. Yo no lo podía creer, porque, como lo mencioné, estas cosas parecen ser atraídos por las personas negativas, y cerca de él nunca vi uno. Eso solo pasaba con las personas buenas, y ahí estaba mi confusión. Pero con la convivencia comencé a entender lo que ocurría.
Al niño las criaturas se le acercaban y se desvanecían en él. Es por eso que notaba tantos por los alrededores. Sin embargo, a simple vista no los veía tan cerca de él. Yo opté por tomar mi distancia después de encontrar la respuesta. Digo, era algo raro, pero no era realmente de mi incumbencia. Yo hacía home office 3 veces por semana y debía presentarme al trabajo 2 días. Los fines de semana los ocupaba para mí, para pasear a mi perro y vivir mi vida social. Pasó una semana y un viernes al regresar a casa me encontré con una muy desagradable sorpresa. Mi perro estaba muerto en mi entrada. La forma en la que lo encontré fue verdaderamente grotesca. Le abrieron el vientre y trataron de separar la cabeza del torso, y no sé si fue un descuido o intencionalmente dejaron a un lado y de forma muy visible un cuchillo. Me dolió mucho ver esa escena. Ese perro era mi única compañía y lo tuve desde cachorro. Ya tenía 4 años conmigo. Enterré los restos y limpié bien la entrada, y al examinar el cuchillo yo pude reconocerlo. Como les mencioné, en mi afán de jugar al investigador, pasé mucho tiempo en esa casa, y sabía perfectamente que ese cuchillo les pertenecía a mis vecinos. Yo me contacté con Santiago, y nos pusimos de acuerdo para que él viniera a mi casa. El pretexto sería jugar unas partidas de un juego en línea que nos gustaba a ambos. El sábado por la tarde, él llegó y al notar mi semblante me dijo: «Pues Sora, ¿qué te pasa? ¿Te agarré en un mal momento o algo así?» No, mira, podemos jugar, pero antes prefiero decirte el motivo de mi invitación. Pues habla, que me estás poniendo muy nervioso. Mira, el viernes encontré muerto a mi perro y esto tirado. Le di el cuchillo y le dije: yo sé bien que es de tu casa. Los llegué a ver en la cocina cuando jugábamos allá. Quiero que me digas cómo llegó eso a mi entrada y quién le haría eso a mi perro. Él tomó el cuchillo, se me quedó mirando y me dijo: lo siento mucho, no sé qué pudo pasar. Después de eso tomó sus cosas y me dijo que se iría. Al cabo de 2 semanas, por pura casualidad, al estar formado en la tienda para comprar, escuché una conversación y descubrí que la mía no fue la única mascota masacrada. Por lo que la tendera relataba, ya habían 5 casos similares entre gatos y perros. Al ir de regreso vi a Emma con Hugo de la mano. Ella lo iba regañando y con un pretexto la alcancé y traté de hacerle la plática, aunque se notaba muy molesta y no se prestó mucho. Cuando llegó a su casa, ordenó a su hermano que se metiera, y después de un poco de charla me contó que tuvo que ir por su hermano a la escuela porque trató de inyectarle alcohol a un gato y ocasionó un gran alboroto. Ella estaba muy alterada y decía cosas como: siempre es lo mismo y no sé qué hacer, mis padres también ya se cansaron y parecen evadir esta situación. Yo paso la mayor parte del tiempo con él y tengo miedo. Con esa información mi sospecha quedó confirmada. Él fue el responsable de masacrar a mi perro. Cuando me despedí, vi que él nos miraba por la ventana y sonreía de una manera muy burlesca. Fue entonces cuando pude notar algo detrás de él. Era como si un cerdo parado en 2 patas estuviera con ese niño. No era algo que yo hubiera visto antes y me aterró. No podía distinguir bien la cara de esa cosa, pero igual parecía estar sonriendo. Al llegar a mi casa me puse a buscar entre mis cosas el manual que me había dado mi abuela. Después de un rato lo encontré y ella sí conocía esa clase de manifestaciones. En sus apuntes pude encontrar la descripción de un ser parecido y ella advertía que lo mejor era evitar que se diera cuenta que podía verlo. De lo contrario, yo estaba en riesgo, pero era demasiado tarde porque claramente se dio cuenta que yo lo estaba mirando. No sabía qué pensar. Mi abuela escribió que esas cosas aparecen cuando la maldad de la gente es innata, sobre todo con asesinos sádicos. En otras palabras, ese niño era un sociópata. Pero estas criaturas no aparecen solo por asesinar animales, lo más seguro es que igual ya lo hubiera hecho con personas. Santiago definitivamente ya no me contestaba, así que para confirmar mi teoría quedé con Emma, la cité en mi casa para platicar y cuando accedió y tuvo tiempo, yo no tenía ni la menor idea de cómo abordar el tema, así que decidí ser muy directo. Escucha, Emma, yo creo que fue tu hermano quien mató a mi perro y a los animales de la calle. Por lo menos hay 5 casos confirmados. Tuve que inventar que alguien tenía los videos y que ya sabía la verdad para forzar una respuesta de su parte. Primero solo estaba llorando y no me miraba a la cara. Después de unos minutos, por fin se animó a hablar. Es verdad. Mi hermano no está bien, no entiende las emociones y es incapaz de sentir empatía por nadie. ¿Es por eso que se mudaron?
Él hizo algo, ¿cierto? Yo le pregunté. Sí, el verano pasado él fue con uno de sus amigos a nadar a su casa. Él había manifestado esta clase de comportamiento siempre. Yo recuerdo haberlo visto matar insectos, pequeños roedores, algunas aves, y después esto fue escalando. Por eso no tenemos animales en casa y por eso su puerta se cierra por fuera. Pero yo lo he visto salir por la ventana muchas veces. Ese día yo tenía que ir a recogerlo como a las 6 de la tarde. Se supone que estarían vigilados, pero de alguna manera cuando llegué estaban solos y su amigo estaba muerto en la piscina. Yo lo vi mirando el cuerpo flotando, sin hacer nada, con una sonrisa en su rostro. Las autoridades concluyeron que todo fue un incidente, porque no hubo algo en las cámaras que pudiera aclarar el asunto. Debo de admitir que cuando yo llegué, después de ver la escena y tratar de pedir ayuda, me percaté que las pastillas del centro de carga estaban abajo. Yo las subí para ayudarlo, y ahora sé que fue un error, porque todo está volviendo a pasar, los animales, el comportamiento agresivo en la escuela. Quizás es cuestión de tiempo para que trate de escalar de nuevo hacia una persona, y me temo que esa persona podría ser tú. Él te dejó el cuchillo como una señal, no es que la olvidara. Yo lo vi cuando estaba tratando de quitarle la cabeza al perro y lo traje. Yo no podía creer lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que hacer algo. Me puse muy nervioso y fue cuando por adrenalina del momento decidí confrontarlo directamente y de forma inmediata. A la mañana siguiente, cuando salía con rumbo a la escuela, me emparejé y le dije que yo ya sabía todo y que pensaba denunciarlo para que lo encerraran. De forma burlona él me dijo: ¿denunciar qué? ¿La muerte de un perro? Ja, está bien, inténtalo. Cuando llegamos a la avenida se detuvo y me dijo: oh, ya sé, podría darte un motivo mejor. Tal vez te dejo la cabeza de mi hermana en la puerta o la de mi hermano. ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con el cobarde o con la llorona? Yo no sé qué pasó, fue impulsivo. Yo lo empujé cuando un vehículo se aproximaba y lo atropelló. El impacto, pese a no ser tan fuerte, sí fue letal, lo suficiente para que él muriera por un traumatismo. De inmediato la gente se dejó venir y me golpearon para detenerme y entregarme a las autoridades. Cuando recuperé la conciencia ya estaba aquí, preso. Me pusieron en un área especial con los enfermos mentales porque traté de explicar mis visiones y que el niño era un sociópata, que yo solamente libré a la comunidad del mal. Nadie de mis conocidos o familiares quisieron ayudarme y ahora paso los días entre pases de lista, medicamentos que me adormecen y un compañero hasta el día de mi muerte. Porque desde que eso pasó, el ser que parece un cerdo se pegó a mí y no deja de decirme que mate cada día y cada noche.